Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer el día de hoy. Y este video lo que quiero en primer lugar es leerles un cuento para que hablemos de algo que tiene que ver con lo que conversamos en estos días en relación a los sistemas de creencia. Y es un cuento escrito por Jorge Bucay que se llama El elefante encadenado. Y dice así: cuando yo era pequeño, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y, a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro. Hasta que, un día, terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. ¿Qué les pareció el cuento? Una de las cosas que nos da la historia
y el cuento, que es contado como una historia, además muy bien elaborado, es cómo nosotros nos atamos a creencias que nos limitan. No puedo, no puedo y nunca podré. ¿Cuántas veces nos hemos dicho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos dejado de intentarlo porque simplemente, como el elefantito, nos recordamos esas palabras? No puedo, no puedo y nunca podré. Cuando conversamos en estos días acerca del sistema de creencias, conversamos acerca de lo que son las creencias limitantes. Recuérdense que en ese sistema de creencias hay creencias que son, te ayudan a crecer, creencias que son fortalecedoras, que te pueden desarrollar, y creencias que te limitan. Las que te limitan son como esa estaca que está clavada en el piso, que probablemente cuando el elefante era pequeño no la podía mover. Pero ahora que es gigantesco, enorme, con mucha fuerza, ni siquiera se lo pregunta porque como antes aprendió que no podía soltarse, ahora siente que tampoco lo va a poder hacer. ¿Y dónde está eso? Está en su memoria, está en lo que él aprendió. Y él lo que hace es repetir ese aprendizaje. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros al igual que el elefantito en las mismas condiciones? Tenemos miedo escénico porque de repente en alguna oportunidad hicimos algo que nos llenó de miedo y no quisimos enfrentarlo. Tenemos miedo al rechazo porque nos sentimos rechazados o nos sentimos abandonados en alguna oportunidad y entonces ese miedo se apoderó de nosotros y nos preocupa intentarlo, como que si algo nos amenazara. Tenemos miedo al fracaso, porque nos han enseñado que tenemos que ser exitosos. O si no, aparece aquella cosa que salen en muchas películas, loser, perdedor. ¿Por qué? ¿Es que acaso tú tienes éxito siempre? ¿O es que muchas veces tienes que repetir, 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 aprender, aprender, aprender hasta alcanzar el éxito? La famosa historia de Tomás Alva Edison, que después de 10.000 intentos consiguió inventar la bombilla eléctrica. ¿Qué hubiese sucedido si Tomás Alva Edison se hubiese dado por vencido en la bombilla número 9999? ¿Cuánto tiempo hubiésemos esperado para que alguien hiciera esa bombilla? O los hermanos Wright, cuando les decían que era imposible volar, ellos fueron capaces de volar y entonces de ahí en adelante la gente dijo, ¿por qué no? Y se creó toda esa maravillosa industria de la aviación. ¿Y qué decir de Colón? Que nadie apostaba que Colón iba a descubrir un nuevo mundo y resulta ser que descubrió no un nuevo mundo, sino una nueva civilización. Entonces, esas creencias limitantes muchas veces están tan dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que existen. ¿Durante cuánto tiempo no se mantuvo la creencia de que la Tierra era el centro del universo? E inclusive la misma iglesia trató de juzgar a Galileo Galilei y de excomulgarlo porque decía que la Tierra se movía, que resulta ser que nosotros dábamos vuelta alrededor del Sol. Y después se descubre que el Sol da vueltas alrededor del centro de una galaxia. Y cada vez somos más pequeños. Sin embargo,
Antes creíamos que éramos el centro del universo y no lo somos. Pero ¿cuánto costó entenderlo? ¿Cuánto costó entender que el tiempo es relativo? Porque de alguna manera Newton creía que el tiempo era absoluto, que mi tiempo era igual que el tiempo de todos los demás. Resulta que no es así. Resulta ser que el tiempo es relativo. Resulta ser que si yo envío un cohete alrededor de la, la, el sistema solar a una velocidad cercana a la de la luz, lo envío y regresa, y tengo a un gemelo que se va en el cohete y otro que se queda aquí, cuando ese gemelo regrese, va a tener probablemente, no sé, el tiempo que tarde en ir y venir, que puede ser unos cuantos meses, viajando a la velocidad de la luz, pero cuando regrese su hermano va a haber envejecido unos cuantos años. Entonces el tiempo es relativo. Y estoy hablando de física, cuando fundamentalmente entendíamos que la luz, creíamos que la luz eran partículas y resulta ser que no, que tiene la dualidad, es capaz de ser onda y de ser partícula. Entonces sabemos ahora que la luz es onda y partícula a la vez. Tiene esa dualidad. Y como les digo, estoy hablando de física y de pruebas que se han hecho. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no nos limitamos porque tenemos una creencia que hemos aprendido, un juicio que nos han enseñado desde que éramos pequeños? Es que no tiene nada que ver con nosotros, que simplemente lo malinterpretamos. ¿Cuántas veces no hemos tenido que entender, epa, si eso no es conmigo? Yo me acuerdo siempre, una vez que me hicieron un coaching, un maestro, y me dijo, ¿por qué tú siempre estás en guerra con la vida? De verdad que yo me quedé frío, porque yo no lo había visto, pero él tenía toda la razón. A partir de ese momento, entendí que no tengo por qué estar en guerra con nadie, que simplemente yo tomo la decisión de ser feliz. Y si los demás son felices, perfecto. Y si quieren estar en otro estado, perfecto. Pero mi posición no es convencer a nadie de nada. De hecho, no tengo por qué hacerlo. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia el otro, no validarlo como un observador idéntico a mí, con los mismos derechos, los mismos compromisos y las mismas obligaciones. Si yo espero que a mí me respeten y que de alguna manera validen mi opinión, porque yo voy a invalidar la de otro. Pero bueno, esas fueron cosas que yo aprendí y que estaba equivocado. Y así como esas miles, miles que me he ido dando cuenta con el tiempo. Lo importante de estar en paz, lo importante de vivir en paz. Nos acostumbramos a discutir, a estar siempre luchando. ¿Luchando para qué? La vida es una, hay que vivirla. Sí, tenemos que hacer lo que venimos a hacer. Tiene nuestra vida que tener sentido, pero ¿vale nuestra paz? Entonces, desde hace tiempo, decidí que mi paz es importante y que no quiero que nadie me quite mi paz. Que hay cosas que no me gustan, obvio, pero mi paz vale tranquilidad, mi tranquilidad. Y así como les digo yo, hay muchas otras cosas. Miedo a fracasar, inclusive miedo al éxito, que parece una locura, miedo al éxito.
¿Por qué yo tendría miedo al éxito? Bueno, porque es que resulta ser que si yo soy exitoso, yo me voy a separar de mis amigos que no lo son. Esto parece ¿cómo digo? Una contradicción, pero sucede que a veces yo evito hacer cosas, evito ser exitoso porque quiero ser uno más de ellos, uno más del grupo. Entonces, la lección que quiero dejar hoy, el comentario que quiero dejar hoy en esta reflexión es, trabajemos esas creencias, entendamos que es posible que hayamos aprendido, pero cuestionémoslo, cuestionémoslo. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que nos impide alcanzar aquello que queremos, qué es lo que nos frena, qué es lo que nos limita y qué podemos hacer para resolverlo. En nuestras manos está. Somos nosotros los únicos que podemos cambiar nuestra propia historia, más nadie. Así que los invito a revisar dónde tienen ustedes esa estaca y a probar si pueden moverla en este momento. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarnos.